Como hojas secas que no escuchan el susurro del viento, los impíos no oyen la voz de la justicia. Se creen dioses en su propio trono juzgando con vara torcida. Se creen los limpios con el derecho de lanzar la primera piedra. Y los que viven en casas de vidrio no deberían arrojar piedras. En Juan capítulo 8 se cuenta la historia de una mujer que fue traída a Jesús por los escribas y fariseos para ser apedreada por haber sido sorprendida cometiendo adulterio. Aquella era una trampa para acusar a Jesús. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De manera sorprendente, cada uno de los presentes acusados por su conciencia se retiraron hasta que no quedó ninguno. Lo realmente impactante es que ni siquiera los hombres que le entregaron permanecieron. Estos hombres eran los escribas y fariseos, hombres socialmente muy bien posicionados, expertos en la ley, intelectuales, y en el caso de los fariseos, se consideraban a sí mismos guardianes de la ley. Aun siendo personas que buscaban la forma de contender con Jesús, en ese momento en especial, además de su conciencia y la autoridad moral de Jesús, los detuvo el enfoque que les mostró el Mesías. Es decir, estos hombres estaban más interesados en acusar a una mujer y quitarle la vida, algo que por supuesto solo le correspondía a los romanos, que en buscar la verdadera justicia y misericordia. La intervención de Jesús les mostró que su enfoque era equivocado, pues si de ser justo se trataba, todos tendrían que ser apedreados y al mismo tiempo ninguno tendría derecho de lanzar una sola piedra, porque la verdadera justicia no se encuentra en probar lo rectos que somos al condenar los actos ajenos y atribuirnos una responsabilidad que no nos corresponde, sino la valentía que reside en reconocer que si de piedra se tratase, somos merecedores de todas, pues el mismo Mesías deja ir a la mujer. Versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La segunda ronda de amonestaciones y acusaciones por parte de los acompañantes de Job ha llegado a su fin, y en este capítulo reciben una respuesta que desde una vista general parece una serie de lamentaciones, sentimientos y apelaciones, seguidas de un momento de fe único que analizaremos más adelante. Job 19, del 1 al 4. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. En el capítulo anterior, Bildad extiende a Job la pregunta: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? La respuesta de Job parece establecer un tiempo en el que guardará silencio, que es cuando estos hombres dejen de angustiar su alma. Este punto lo retomaremos en un momento. Ahora, la expresión «me habéis vituperado 10 veces» no es literal. Cada uno ha hablado de 1 a 2 veces. Considerando que son 3 hombres que le acompañan, son alrededor de 5 discursos los que Job recibió de sus amigos hasta ese momento. Pero han sido tan pesados y grotescos que parecen el doble. Cada uno de estos discursos ha estado plagado de injurias. La injuria es una manera de insulto donde se daña el honor y la reputación de una persona. Es calumnia, difamación y castigo. Pero incluso si aquellas acusaciones estuvieran bien fundamentadas, el castigo que estaba recibiendo seguía sin ser justo. Versículos del 5 al 8. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré.
y sobre mis veredas puso tinieblas. Ante la insistencia de Bildad sobre que Job mismo se había tendido esa trampa, Job responde que Dios ha sido quien le ha envuelto y derribado, no considerándolo malo o injusto. En cierto sentido, lo que decía, aunque pareciera una ofensa imperdonable contra Dios, era cierto y a la vez no era una acusación, pues Dios mismo había permitido que Dios sufriera. Recordemos el capítulo 2, versículo 5, donde Satanás dice a Dios: «Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Dios permitió que su carne fuera tocada, porque es el único que tiene potestad sobre todo lo que con sus mismas manos creó. Y hasta cierto punto, era verdad que existía un vallado alrededor de Job. Lo había habido siempre. Es por eso que Satanás se fija en él, por el lugar privilegiado en el que Dios le protegía. Ahora no parece haber una cerca de resguardo, pero sus ojos no podían ver que esa cerca de aparente castigo era el lugar donde Dios le pondría en alto por ser Job. Pero la razón principal sigue siendo porque Él es el Dios de Job. No es su culpa no poder entender o adivinar. Las pruebas serían sencillas si todos supieran que después de ellas viene algo mucho mejor. Eso es lo que hace que las dificultades sean devastadoras y al mismo tiempo increíbles. La incertidumbre, pues no cualquiera resiste el peso de no saber lo que sigue. Y es ahí donde se pone a prueba la fidelidad y la paciencia, o se deja relucir la pobreza humana. Versículos de 9 al 11. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Job describe la sensación de que Dios lo ha atacado con furor. Lo ha tratado como un enemigo, arrancándolo como un árbol, tal como dice Bildad en su última intervención. Capítulo 18, versículo 16. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. De este sentimiento podemos recuperar 3 cosas. Job se siente desarraigado, destruido y sin esperanza. Desarraigado por haber sido arrancado de su vida y su sentido de propósito. Destruido por la afectación a su salud y sin esperanza, porque ya no espera poder ser restaurado. Solo espera morir y que no se olvide la injusticia cometida en su contra. Ya no solo por la mano de Dios contra él y la calumnia de sus amigos. Todo el mundo parece aborrecerlo. Versículos del 13 al 17. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Hasta el versículo 19 se extiende el sentimiento de tristeza que le causa estar solo, sentirse solo. Todos los que amaba ahora lo desconocen, pero usa de manera correcta la frase. Él los amaba. Había sido compañero de muchos, pero no todos le amaban a él, pues el amor nunca deja de ser. No se condiciona ni es algo que se provee dependiendo de las circunstancias. El amor es algo que se da sin reservas, pero el aprecio de todos los que lo rodeaban y conocían se basaba en el prejuicio de lo que podían ver sus ojos. Un ejemplo sobre lo que se pensaba acerca de la enfermedad de Job y la relación con su maldad es el antiguo Israel, donde la lepra era una poderosa lección sobre el pecado
y lo que podía hacer en la vida de un hombre. Levítico 13, 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta cita describe la impureza que se le atribuía a los leprosos. Al ser una enfermedad imposible de curar, la gente consideraba que Dios castigaba de esa manera a los malvados. Las enfermedades cutáneas se encontraban en el segundo lugar de las 71 impurezas de las antiguas leyes judías. No estamos seguros de que Job fuera parte del pueblo de Israel, pero este ejemplo representa el pensamiento antiguo. Lo que para nosotros es una forma de discriminación, para ellos significaba una manera de protegerse a sí mismos y a sus familias de la impureza y el pecado. Esto hacía que definitivamente no tuvieran el más mínimo amor por ellos. Eso era lo que ocurría con Job. Estaba siendo de alguna manera exiliado por todos. Su enfermedad era la causa de su pecado. Eso lo hacía impuro y nadie quería estar cerca de alguien castigado por Dios. Pues si Dios mismo lo había castigado de esa manera, significaba que era mucho más malvado que el resto de los hombres que se pudieran considerar malos. Ya no era un pecador común, era un pecador abominable. No se insinúa que estuviera enfermo de lepra. Este ejemplo es únicamente con el fin de entender que la enfermedad en esos tiempos era sinónimo de maldad. Al menos, así lo hacían sentir. Agonizaba, sufría. La respuesta humana más lógica sería el socorro. Pero Job recibía un desprecio que lo orilla a clamar por compasión en los versículos 21 y 22. «Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis?» Su última pregunta es una clave importante que une su caso con el de la mujer adúltera. Aunque, como sabemos, Job era intachable, estaba recibiendo el mismo nivel de castigo que aquella mujer. Ante la sociedad, ella merecía ser apedreada, y él merecía ser escarnecido. Ahora, los pecados no tienen tamaño para Dios, aunque es innegable que existen ciertos niveles de pecado. Pero la sociedad tiene un castigo para cada acción. Es decir, para Dios robar un dulce y robar un banco tienen el mismo peso. Las dos cosas son impuras, son pecados y están en cierto nivel. Entonces, podemos comprender que humanamente hay cosas que pesan diferente. La mujer merecía ser apedreada por profanar la relación con mayor nivel de santidad, el matrimonio. Esto es considerado un pecado contra la ley de Dios. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, Job merecía el escarnio por haber cometido un pecado más grave que el resto de las personas que lo rodeaban. Significaba que era tan abominable a los ojos de Dios que sería avergonzado de una manera que sería recordada por generaciones. Además de que Dios no es en absoluto un juego, esta pequeña similitud, a pesar de haber ocurrido en diferentes épocas, nos muestra el derecho que el hombre se ha atribuido a sí mismo a lo largo de la historia. El derecho de juzgar, de escarnecer, de lanzar la primera piedra, aun cuando merece recibirlas todas. Posterior a las palabras que salían del alma desgarrada de Job, dice una de las cosas más emblemáticas registradas en todo el libro y llenas de fe. Versículos del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
a pesar de que no quedaba nada de quien solía ser Job. Su confianza es un gesto intacto y admirable. Podía no tener apoyo humano, familia o alguien que se apiadara de él, pero no los necesitaba mientras tuviera fe en su Redentor. La palabra utilizada en la traducción es Goel. Goel era alguien que defendía la causa de un pariente, que vengaba su muerte con justicia. Retomando la serie del libro de Ruth la Moabita, un redentor era alguien que compraba de nuevo, que recuperaba. Job tenía la certeza de que existía alguien que le diría: yo te voy a recuperar, te voy a hacer justicia, te voy a redimir. Y ese era el gesto de amor que la humanidad tendría en común con él. La certeza del dolor se había convertido en la certeza de que aunque su carne no prevaleciera, estaba destinado para algo mejor: ver a Dios. Y ese debe ser el mayor anhelo humano. Versículos 28 y 29. Mas debierais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Es exacto el momento en el que Job expresa estas palabras. De haberlo hecho antes, parecería una amenaza directa de muerte o algo confuso y tal vez aterrador. Pero son una declaración de confianza en su Dios. Ese Dios que sus compañeros apreciaban como leyes infalibles. Ese Dios que los fariseos apreciaban con justicia rígida. Ese Dios estaba haciendo misericordia. Esto nos lleva a pensar que la idea que los fariseos y los compañeros de Job tenían sobre Dios eran solo conceptos. Pero Job tenía una verdadera confianza y los demás una religión. Mientras hombres como los fariseos seguían leyes, tradiciones y prácticas, Job seguía al Dios que conocía. Tenía una confianza personal en él. Eso es lo que debe existir en nosotros. Este es un momento clave para reflexionar que si somos quienes se atribuyen el derecho de apedrear, los que buscan la justicia a través de castigar a otros, o si somos quienes verán a su Redentor decir: yo tampoco te condeno, vete y no peques más, sabiendo que además de una muestra de amor, conlleva una responsabilidad de vivir una vida diferente. El análisis de este capítulo nos permite aprender que en medio de la desolación y el dolor, Job se aferra a la fe con una determinación que conmueve el alma. Declara: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. En esas palabras, Job nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la fe nos guía hacia la esperanza. Aun cuando estemos desarraigados, arrancados, su confianza en un Redentor que vive y se levantará sobre el polvo es un grito de esperanza y un recordatorio de que no estamos solos en nuestro sufrimiento, de que hay un Dios que nos ama cuando los demás nos escarnecen y quieran apedrear. El hombre abominable del que nadie tuvo misericordia es en realidad un hombre que se aferra a Dios en medio de la desolación, con una fuerza que parece inhumana. Y lo era, pues toda esa fuerza provenía de su Redentor. Parece incomprensible cómo en un momento se siente desolado, atrapado en oscuridad, escarnecido, y de pronto sus fuerzas se renuevan. No pudo haber sido nadie más que Dios, dándole el aliento que en todo ese tiempo decía no poder ver. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.